Las acciones logran cerrar la semana pasada en positivo, pero en medio de alta volatilidad. La inflación en Reino Unido se mantiene alta. La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra subieron los tipos de interés como se esperaba. El sector de manufactura se contrae tanto en Estados Unidos como en Europa. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada con el comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos y lo que nos espera para esta semana con el Producto Interior Bruto también de Estados Unidos, el cual nos señalará si la economía estadounidense se mantiene en expansión. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Aprovecho para invitarlos a que visiten nuestros canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Las acciones tanto en Estados Unidos como en Europa lograron cerrar la semana pasada en positivo en medio de alta volatilidad. El Nasdaq fue el que más subió en Estados Unidos con una ganancia semanal del 1,66%. El Nasdaq se acercó a la zona de los 13.000 puntos y es posible que sobre el gráfico diario se forme lo que se conoce como un cruce dorado. El cruce dorado tiene implicaciones alcistas para el instrumento a medio plazo. En Europa el que más subió fue el FTSE MIB de Italia y se acercó a la zona de los 26.000 puntos. El FTSE 100 de Reino Unido cerró en los 7.400 puntos, también en medio de alta volatilidad, con un rango semanal de 400 puntos. Mientras que el IBEX 35 de España encontró un soporte en los 8.500 puntos de donde rebota hacia arriba. En esa misma zona de los 8.500 puntos se encuentra la media móvil exponencial de 55 días y de 200 días en el IBEX 35. La inflación en Reino Unido se mantiene relativamente alta. El índice de precios al consumidor salió en el 10,4% cuando se esperaba una lectura del 9,9%. La lectura del mes anterior fue del 10,1% y podemos ver que la inflación todavía sigue subiendo en Reino Unido. El índice de precios al consumidor base de Reino Unido, el cual excluye lo que son alimentos y combustibles, también salió por encima de lo esperado. Se esperaba una lectura del 5,7%, pero la lectura actual fue del 6,2%. Y si la comparamos con la lectura del mes anterior, vemos que fue del 5,8%. El Banco de Inglaterra también subió los tipos de interés en un 0,25% y dejó la tasa de referencia en Reino Unido en el 4,25%. El banco Credit Suisse fue adquirido por el banco UBS en Europa, pero eso ocasionó que las acciones del UBS cayeran. Las acciones del Deutsche Bank también cayeron en Europa durante la semana pasada, poniendo más presión sobre el sector bancario. Sin embargo, Jerome Powell durante el comunicado de la semana pasada dijo que él no ve contagio de la caída del sector bancario hacia los demás sectores. Incluso Powell dijo que posiblemente no haya ningún contagio dentro del mismo sector bancario, ya que la crisis o la caída se dio principalmente en los bancos de segundo nivel. Pero aparentemente los bancos de primer nivel todavía se mantienen bastante fuertes. La Reserva Federal también subió los tipos de interés en un 0,25% como se esperaba, y la tasa de referencia en Estados Unidos ahora quedó en el 5%. Según Jerome Powell, durante este año es posible que haya otro aumento de tipos de interés. Y al mismo tiempo, Powell también enfatizó que durante este año los tipos de interés no van a bajar. Sin embargo, los mercados no le creen mucho a la Reserva Federal, ya que están pronosticando o están calculando que hacia finales de este año la Reserva Federal va a tener que bajar los tipos de interés, ya que se espera una contracción económica bastante profunda. Y es por eso que los inversores por ahora se están refugiando en las mega empresas, las que tienen mega capital. Alphabet, la empresa matriz de Google, y Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, han subido más del 11% desde inicios de este mes. Esas empresas también son conocidas como las empresas FANG. Son empresas gigantes de tecnología y por eso es que no es nada raro que el Nasdaq haya sido el que más subió durante la semana pasada en Estados Unidos. De hecho, desde inicios de este año, el Nasdaq ha tenido un mejor comportamiento que el Dow Jones. Sobre el gráfico diario del Nasdaq vemos que se podría formar un cruce dorado, mientras que en el gráfico diario del Dow Jones se podría formar un cruce de la muerte, el cual es todo lo contrario al cruce dorado.
El sector manufacturero de Europa se contrajo más de lo que se esperaba. El PMI manufacturero de la eurozona salió en el 47,1 cuando el mes pasado fue de 48,5. Ahí podemos ver una reducción de la actividad manufacturera en la eurozona. Incluso el PMI manufacturero de Reino Unido también salió por debajo de lo esperado. Durante el mes pasado fue del 49,3, se acercó al nivel de expansión, pero no llegó a romper por encima del 50, que es el nivel de expansión en los PMIs. Por debajo de 50 es zona de contracción. Vemos que el PMI manufacturero de Reino Unido llegó muy cerca del 50, pero durante este mes bajó al 48. O sea que lo que hizo fue contraerse más de lo que se esperaba. En cambio, en Estados Unidos los PMI sí salieron por encima de lo esperado. El PMI de manufactura subió al 49,3 cuando se esperaba que saliese en el 47,3. El PMI de servicios salió en el 53,8 cuando se esperaba una lectura del 50,6. Vemos que el PMI de servicios de Estados Unidos se mantiene en el nivel de expansión y el PMI de manufactura todavía está por debajo del 50, todavía no está o no ha entrado al nivel de expansión, pero se está acercando a esa zona. Las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos también salieron por debajo de lo esperado durante la semana pasada y eso nos indica que el sector laboral estadounidense se mantiene bastante fuerte. Eso al mismo tiempo apoyaría a la Reserva Federal para que siga aumentando los tipos de interés. Sin embargo, como ya lo dijo Jerome Powell, durante este año posiblemente solo haya un aumento más de tipos de interés. Para el lunes de esta semana tenemos el clima empresarial del IFO de Alemania. También tenemos el discurso de Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, y las ventas minoristas de Australia. El martes tenemos el índice de precios al consumidor del Banco de Japón, así como el segundo discurso de Andrew Bailey, la balanza comercial de Estados Unidos, la confianza del consumidor de Estados Unidos y el índice de precios al consumidor de Australia, otro dato de inflación para esta semana. El miércoles tenemos las actas del Banco de Inglaterra de la última reunión que tuvieron. También tenemos las ventas pendientes de vivienda de Estados Unidos y los inventarios de crudo de Estados Unidos. El jueves tenemos el índice de precios al consumidor de Alemania y de España. También el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Este va a ser posiblemente uno de los datos más importantes de esta semana, ya que nos va a dejar saber si la economía estadounidense realmente se mantiene en expansión. También tenemos las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos, otro dato importante, ya que nos deja saber el estado del sector laboral estadounidense. De Japón tenemos el índice de precios al consumidor, la tasa de desempleo, la producción industrial y las ventas minoristas. Y finalmente para el jueves tenemos el PMI de manufactura y servicios de China. El viernes tenemos el Producto Interior Bruto de Reino Unido y Canadá, un dato importante que podría ocasionar alta volatilidad en los mercados, así como el índice de precios al consumidor de Francia, la eurozona y de Italia. Más datos de inflación. Y para el viernes el dato de inflación más importante va a ser el Personal Consumption Expenditures de Estados Unidos o el PCE. Este es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal de Estados Unidos y es por eso que ese dato va a ser bastante importante durante este viernes. Y finalmente para el viernes tenemos la tasa de desempleo de la eurozona y el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación actualizados de la Universidad de Michigan. Bueno amigos, vamos a ver a continuación cómo se portaron algunos de los activos que acabamos de mencionar sobre la plataforma. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar, el Dow Jones ha estado muy indeciso. También vemos sobre el gráfico diario que la media móvil exponencial de 55 días está próxima a cruzar por debajo de la media móvil exponencial de 200 días, formando lo que se conoce como un cruce de la muerte. Ese cruce de la muerte tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo. Lo que quiere decir es que a corto plazo es posible que el Dow Jones intente corregir al alza, pero a medio plazo es posible que continúe cayendo. Sobre el gráfico diario del Nasdaq vemos algo diferente. Vemos que el Nasdaq ha tenido una tendencia alcista y vemos que la media móvil exponencial de 55 días está próxima a cruzar por encima de la media móvil exponencial de 200 días, formando lo que se conoce como un cruce dorado.
El cruce dorado tiene implicaciones alcistas para el instrumento a medio plazo. Es todo lo contrario del cruce de la muerte que vimos sobre el Dow Jones. Aquí en el Nasdaq, de llegar a confirmarse ese cruce dorado, el Nasdaq podría llegar a visitar los 13.000 puntos o incluso llegar a romper por encima de ese nivel. A corto plazo es posible que retroceda hacia abajo, pero el cruce dorado nos indica que a medio plazo podría continuar subiendo. El FTSE 100 de Reino Unido, sobre el gráfico semanal, vemos que estuvo en medio de alta volatilidad con un rango semanal de 400 puntos, pero muy indeciso. La vela semanal cerró casi en forma de trompo y esto nos indica que hay mucha indecisión en el mercado. De aquí el índice podría salir en cualquier dirección. Hacia abajo tiene una buena zona de soporte en la media móvil exponencial de 200 semanas y los 7.200 puntos. Pero de romper ese nivel hacia abajo, la próxima o el próximo soporte más relevante para el FTSE 100 podría ser este mínimo, que es el mínimo del año pasado, en los 6.700 puntos. Como vemos, las acciones se mantienen muy indecisas y vamos a ver durante esta semana qué rumbo llegan a tomar. Esperamos les haya gustado el video. Los invito una vez más a que visiten los canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.